La manipulación al IPC, esto ocurrido en el INE, algo que se está investigando, por cierto, ha generado una serie de reacciones también por parte del Banco Central, que expuso una serie de situaciones más en su informe de estabilidad financiera que fue presentado a la Comisión de Hacienda. Estamos junto a uno de los miembros de esa instancia, el senador Jorge Pizarro. Senador, ¿cómo está? Muy bien. ¿Le han parecido satisfactorias las respuestas que se han dado respecto a lo del INE? Se ha hablado derechamente de una manipulación. Podría investigarse incluso un delito en este tema y hay cosas que ya no se pueden hacer. No se puede evaluar el tema de la UEF, según ha dicho Mario Marcel, el presidente del Banco Central. ¿Cómo toma usted toda esta situación que se ha generado? Bueno, sin duda que la noticia, la información de que hubo una manipulación en el cálculo, en la estadística que entrega el INE para el cálculo del IPC es algo muy grave. Cualquier alteración al sistema estadístico que entregue una información manipulada o tergiversada es algo extraordinariamente grave, porque no hay que olvidarse que esos indicadores, en este caso el IPC, es el que determina qué es lo que sucede con otros indicadores o con otras unidades, por ejemplo la unidad de fomento, que es la que establece en muchos casos en el sistema bancario los créditos, las deudas. El IPC también, como manifestaba el presidente del Banco Central, influye en una serie de contratos de remuneraciones, en contratos de arriendo, se establece el índice inflacionario para el país, se toman decisiones de políticas públicas sobre la base de esa información. Entonces, si hay una tergiversación, hay una manipulación, se genera un daño en la cadena que es sumamente importante. Ahí también el presidente del Banco Central, don Mario Marcel, explicó claramente que como el IPC es el que determina fundamentalmente el valor de la UEF, el valor de la UEF requiere de tener certeza jurídica. Todo el valor de la UEF que está determinado hacia atrás no se puede modificar, aun cuando se compruebe que haya una manipulación que podría alterar, bueno, al parecer de manera no muy importante, porque la información que se ha entregado también por parte del ministro Valente y el propio Mario Marcel es que en un momento parece que se manipuló hacia arriba y en otro momento hacia abajo, con lo cual no produciría un efecto mayor. Pero el hecho concreto es que cualquier alteración es sumamente grave y esa es la razón por la cual a nosotros nos parece que el Ministerio Público tiene que actuar a la brevedad y ojalá establecer responsabilidades y sanciones muy severas. ¿También da cuenta de lo que urge modernizar este instituto, hacerlo un organismo autónomo como se ve en este proyecto que está mencionado? Estamos en discusión con el proyecto del INE, lamentablemente hace muchísimo tiempo. Está necesario fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística, viene de un proyecto del gobierno anterior. El actual gobierno hizo indicaciones, ha planteado algunas propuestas que todavía no las formaliza completamente para los efectos de tomar decisiones. Yo me alegro que le hayan puesto suma urgencia ahora a propósito de este problema, con lo cual nosotros podemos definir, por ejemplo, quién va a dirigir, quién va a tomar las decisiones en el INE y qué responsabilidades y qué funciones va a tener ese INE determinado claramente con el nuevo proyecto de ley. Se establece ahí, por ejemplo, para fortalecer la autonomía, la creación de un consejo altamente calificado desde el punto de vista técnico, que sea el que decida cómo el instituto implementa su responsabilidad de llevar las estadísticas públicas en materia laboral, en el IPC o en lo que el sistema público le plantee como necesario. Esto último, creo yo, tiene que ir aparejado de un fortalecimiento de la institucionalidad del INE. Y eso significa más recursos desde el punto de vista financiero, pero también más recursos humanos, porque, claro, uno se entera y siempre habla del INE, una institución sumamente seria que es referente en el país, pero se entera después que es un servicio de los que está más mal pagado, de los que tienen menos recursos, de los que no tienen la autonomía necesaria para ir implementando todas estas, todo lo que significa el sistema estadístico del país en todas las materias, en pobreza, en inflación, en los índices económicos, laboral, etcétera, etcétera. Senador, de este informe de estabilidad financiera del que se expuso hoy por parte del presidente del Banco Central, hay ciertas cosas que se repiten y que tienen que ver mucho con la gente común y corriente, es decir, el endeudamiento de los hogares
que se expande, se sigue expandiendo, también se vuelven a generar ciertas alertas, aparte de eso, por el tema de estos inversionistas minoristas, que en caso de que el mercado laboral tuviera una contracción, podrían, ¿no es cierto?, desestabilizar un poco la economía. Estas señales se repiten. ¿Qué es lo más preocupante? Lo más preocupante es el mayor aumento del endeudamiento de los hogares. Eso es preocupante porque hay, de acuerdo a las estadísticas y las cifras entregadas, por cada hogar, por cada familia, un nivel mayor de endeudamiento con respecto a los ingresos. Y eso sin duda que a todos nos preocupa, porque cuando una familia está endeudada y llega un momento que los ingresos no alcanzan para pagar las deudas, es como que se produjera la quiebra de esa familia. Y entonces ahí es donde se empieza a producir un sistema de morosidad, que eso lleva todo un círculo, después viene la cobranza, no se puede pagar y la familia termina o vendiendo lo poco o nada que tiene o lisa y llanamente cayendo en un cumplimiento que eso después repercute, cuando es masivo, repercute en el sistema y la estabilidad financiera. A raíz de eso es que plantea la preocupación el Banco Central. Entonces, el otro dato que salta ahí a la vista rápidamente es que existe un mercado financiero de crédito donde está claramente establecido lo que cada persona ha asumido como crédito, ya sea en el banco con un crédito de consumo, en alguna financiera, en el retail, ¿no es cierto? Eso más o menos se sabe. Entonces las instituciones financieras saben y el sistema sabe cuándo una persona es sujeto de crédito viable o cuando ya está en un nivel de endeudamiento que no le permite o no debiera tomar más crédito. Pero ahí es donde viene esta otra situación de que hay acceso a crédito en otros ámbitos que no queda registrado. Y por lo tanto, sin saber, se puede seguir entregando crédito a personas que ya no son viables. Estamos hablando del comercio, estamos hablando, por ejemplo, en todo lo que es la industria comercializadora de los vehículos, de los autos, Claro, la industria automotriz. Ciertas que no comparten esa información. Esos créditos que normalmente todos tomamos porque tú das un pie y fijas cuotas, no aparecen. Entonces, cuando se ve una persona y dice, esta persona tiene ingresos 10, está endeudado en 2 o en 3, entonces puede asumir un punto más. Esa información normalmente no se maneja. Lo mismo sucede con una cierta informalidad también que existe en el nivel de algunas compañías de seguros o en sectores de inversiones inmobiliarias de, como decías tú, sujetos que hoy día invierten en el sistema inmobiliario que a su vez pueden otorgar créditos pero que no quedan registrados. Entonces eso también puede ser un factor que a la larga genere una cierta inestabilidad en el mundo financiero. Senador, yendo ahora a otro tema que generó debate en la sala, UNASUR que seguramente ha recibido ciertos cuestionamientos, pero en su momento fue una agrupación que sacó muchas cosas adelante, pero que ahora se cuestiona principalmente con digamos, el liderazgo de ciertos presidentes de Sudamérica. ¿Cuál es un poco su posición? Bueno, UNASUR hace muchos años que ya en la práctica no existe. Hace más de 5 años que no funciona, no ha tenido la capacidad ni siquiera de nombrar las autoridades que están establecidas en el tratado. Y eso es cierto que es producto de esa inactividad o esa inercia o ese fracaso de UNASUR, porque UNASUR fue una instancia que se creó en un momento de alta ideologización de determinados gobiernos en materia de integración en América Latina, donde más que buscar integración lo que se buscaba era generar una instancia política donde se pudiera tener planteamientos comunes. Estoy hablando de los tiempos donde gobernaba el presidente Chávez, Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, en fin, otros gobiernos que claramente estaban buscando generar una zona de integración de gobiernos de países que en ese momento eran gobernados por gobernantes de ese sello. Eso es lo que motivó la inactividad prácticamente de UNASUR, la falta de posibilidades de acuerdo, la ineficiencia para enfrentar los desafíos que se habían planteado en materia de cooperación energética, en temas laborales, en temas migratorios, etc. Y entonces, bueno, en la práctica está el tratado de UNASUR no está funcionando. Y eso hace que hoy día, en otro momento de la historia de América Latina, los gobiernos, también hay que decirlo, con un sello más de derecha, lo que dice, mire, hay que terminar con esta instancia y vamos buscando otra.
sobre la base de un hecho real, que es que el tratado está inactivo. Se han tendido a confundir las dos cosas, porque la creación de Prosur, o lo que quieren algunos gobiernos crear Prosur, criticando la desaparición de UNASUR más que nada por un motivo ideológico, ha dado pábulo para que muchos digamos, bueno, lo que se está haciendo ahora es lo mismo que UNASUR, claro, pero con una visión de derecha. Claro, se está idealizando. Si eso es así, entonces Prosur también va a estar destinado a fracaso. Si eso no es así y se genera una instancia de integración donde se potencien, por ejemplo, la coordinación de lo que están haciendo los distintos países en materia energética, en materia de comercio exterior, en materia migratoria, en temas de integración física, de conectividad, indudablemente que va a tener posibilidades de subsistir. Si no, lo más probable es que sea una experiencia de un fracaso más de la integración latinoamericana. Pero es necesaria, de todas formas, tratar de avanzar en esta integración, pero claro, sobre ciertas bases que le den viabilidad. Siempre es bueno tener una coordinación con el resto de los países donde estás en un área común y tienes intereses comunes. Por eso que yo manifestaba ahí en la sala del Senado que este tipo de decisiones políticas tienen que obedecer a una visión más amplia, no solo la que pueda tener un gobierno de turno, porque si no los tratados pierden vigencia, los acuerdos pierden vigencia, dependen de la afinidad que tengan los gobiernos. Los gobiernos pasan, son los pueblos, los países, las naciones las que quedan, y por lo tanto cuando uno establece en materia de política exterior una línea, tiene que ser coherente para que, independiente de quién está conduciendo, se mantenga en el tiempo. Y para eso tú requieres acuerdos amplios que permitan que exista una política de Estado que se implemente independiente de quién esté gobernando. Senador, le damos las gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes. Nosotros ahora los dejamos invitados a que continúen junto a la compañía de TV Senado.